שלום, אנחנו בשיעור בנושא איגרות בעל הסולם. נלמד היום את איגרת כ"א. בספר כתבי בעל הסולם היא מופיעה בעמוד Estamos en el estudio de las cartas de Baal HaSulam. Esta es la carta 52. Ustedes pueden encontrar el material en el sistema Arbut y también en el icono de la página superior. Ustedes también pueden enviar sus preguntas. Aquellas preguntas seleccionadas van a ser hechas en vivo durante la clase RAD, por favor. Y nosotros podemos aprender bastante de las cartas de Baal HaSulam. Son cortas, también de aquellas que son largas, pero nosotros tenemos bastantes consejos de ellas. Nosotros las utilizaremos para este tiempo de nuestra corrección, hasta que alcancemos el final de la corrección. Pues entonces vamos a ver qué es lo que escribe acá. Tanto lo que él escribe pertenece a cada uno de nosotros, a todos nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere decir a través de esto? Entonces, hay varias cosas acá. Por favor, adelante. Carta 52, continuamos con la lectura. Yo he recibido. Busca en el. Un segundo, amigos. Segundo, amigos. Sí, listo. Él explica que las escrituras explican a aquellos que tienen la cercanía, que han sido recompensados con la cercanía del Creador. Los profetas quieren que, a pesar de que no parece para ellos esto, no hay más que buscar o obtener. Nosotros siempre tenemos que pensar de esta forma, porque el Creador es el que desea que nos acerquemos. Es decir, nosotros no necesitamos preocuparnos de la externalidad, sino que solo en la intención del corazón. Es lo que la persona tiene que preocuparse todo el tiempo, de dirigirse al Creador a través de la decena. Esas son las preocupaciones que la persona tiene que mantener siempre en su corazón. Lo que Baal HaSulam nos escribe. Yo te aconsejo que no trates de corregir tu personalidad, tu externalidad, sino solo la internalidad, porque solo a través de la internalidad eso es lo que necesitamos corregir. Lo más importante acerca de la internalidad es corregirla de aquella cantidad de pecados que tú tienes. Y la señal de esto es salir del orgullo y del egoísmo. Nosotros tenemos que poner mucha paciencia, mucha atención a estas cosas que nos impiden llegar a la unión con el Creador. Y a pesar de esto, más allá de esto, todas las demás cosas que se relacionan con la externalidad, no tenemos que ponerles demasiada atención. Lectura. Y el sentimiento no es buscar lidiar con los problemas que tenemos, Rav. Nosotros no tenemos que sentirnos tristes ni preguntarnos a nosotros mismos y entrar dentro de nosotros mismos. Y nosotros tampoco tenemos que hacer todas estas cosas de limitarnos, ayunos y todo esto, sino que solo tenemos que pensar cómo tengo que corregir mi actitud con respecto al grupo hacia el Creador, que esto tiene que estar en mi intención todo el tiempo. Yo tengo que permanecer en mi campo. Y esta no es la razón de los problemas en la tierra. Y esta es la forma en la que nosotros nos obtenemos fuerza de los problemas. Y en la medida en la que la persona sufre, en la que la persona piense
piensa en todas estas cosas que son externas, en el que él siente que es más sagrado, más fuerte. En eso la persona piensa que está avanzando, pero es lo contrario. Cívicamente, cuando uno sobrelleva estas situaciones, pareciera que él está avanzando a la santidad, pero eso no es verdad, eso no es cierto. Aunque uno se quiere mover, uno tiene hacia adelante, tiene que siempre trabajar con el anulamiento. Es decir, que en la medida en la que tú te anules a ti mismo con respecto a todo tipo de cosas que van en contra de ti, en esto tú serás capaz de realmente tener el éxito para avanzar en la espiritualidad hacia el Creador. Es decir, que debes sentirte a ti mismo que tú eres el más bajo y el peor entre todas las personas del mundo. Rav, la sensación de que yo soy el peor de todos los pecados, de todos los que existen, esa es la sensación correcta, la única y verdadera, de que una persona necesita siempre sentirse a sí misma de esa forma. Pero más allá de esto, la persona no tiene que sentirse bajo con respecto a las personas que están en el mundo, en las calles, sino que así es como él tiene que sentirse con respecto a sí mismo hacia el Creador. Y nosotros necesitamos mucha educación y mucho estudio para poder entender esto. Y cada vez nosotros tenemos que ponernos a prueba para ver si nos está engañando y engañándose a sí mismo. También ayuda a rebajarse ante su amigo en la forma práctica. Rav. Pero nada más solo enfrente a los amigos. Sí, por favor, continúa. Sin embargo, debes tener en cuenta que solo te rebajas ante las personas adecuadas. Entonces, si deseas hacerlo en la práctica, puedes anularte ante nuestro grupo y no ante extraños. Dios no lo quiera. Sin embargo, debes saber con certeza que eres el peor y el más bajo de todas las personas del mundo, ya que esta es la verdad. Rav. Si nosotros realmente pudiéramos ver nuestra forma verdadera, cada quien debería sentirse que es el peor, el más bajo de todos. Realmente un cero con respecto a todos los demás. Él vería la realidad a través de su deseo de recibir. Y así es como él vería la verdad. Continúa, por favor. Lectura. De hecho, mi consejo es franco y sencillo. E incluso una persona débil puede mantenerlo al máximo. Porque aquí estamos hablando de lo que cuando una persona se anula con respecto al Creador, con respecto a sus amigos, todo lo tiene que hacer con respecto a los amigos y al Creador. Sí. Lectura. Porque no desgasta la fuerza del cuerpo y es la pureza completa. Aunque no te he hablado de eso, fue porque no lo necesitabas tanto, ya que mientras estabas conmigo, en el mismo lugar, gradualmente, poco a poco, ibas reconociendo tu bajeza de todos modos, sin ningún aprendizaje ni acción. Pero ahora que no estás conmigo en mi lugar, debes prometerte a anular la importancia personal de la manera que acabamos de mencionar, Rav. Es decir, que si tú no tienes un maestro o alguien en el camino al que te puedas adherir, así que tú tienes que anularte con respecto a la sociedad activamente a la que tú perteneces. Lectura. Y lo más importante es orar intensamente y fortalecer la confianza de que el Creador lo ayudará a tener éxito, merecer el arrepentimiento completo
y saber cómo adherirse a Él en una sola conexión por la eternidad. Esto es lo más importante. Y esto es lo que distingue a quien sirve al Creador de quien no le sirve. No descanses ni le des descanso hasta que Él perdone todos tus pecados y crímenes y te acerque a Él para siempre. Raf, es decir, que nosotros tenemos que siempre cuidar el anulamiento hacia el Creador, hacia los amigos, hasta que nosotros podamos ver, hasta que una persona vea el resultado, que realmente él se ve a sí mismo bajo el control del Creador. Lectura. También debes adherirte a mí de manera que la ubicación no nos separe. Nuestros sabios dijeron, aférrate a uno que ha sido ungido y tú mismo serás ungido. Este es un principio importante en la enseñanza de Baal Shem Tov para emparejarse con los justos. Que seas lo suficientemente sabio para entenderlo. Créame, por mi parte, no hay prevenciones ni pesadez. Si supiera que hay más que pueda hacer a tu favor mientras estoy contigo en la tierra de Israel, ciertamente no te dejaría. Pero la verdad es que mi viaje desde ti también fue precisamente por tu bien. Es decir, que uno tiene que siempre estar pensando, enfocado, no en el sufrimiento, sino en la anulación de sí mismo hacia los amigos, hacia el Creador. Valtia pregunta. Добрый день, Раф. Вот все-таки между товарищами, как мы себя чувствуем самыми низкими, как бы более-менее... Но как мы должны относиться к посторонним людям? Yo me siento bajo ante todos, pero ¿cómo necesitamos relacionarnos con los extraños, con la sociedad en general? Nosotros también nos tenemos que sostener a nosotros mismos, pero no nos sentimos los más bajos con respecto a ellos. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo debemos estudiar con respecto a estas personas? Nosotros no tenemos que hablar con los extraños acerca de nuestros estudios o nuestro trabajo espiritual. Nosotros necesitamos simplemente ser como los demás. Es decir, que nosotros no tenemos ninguna diferencia. Yo hago mi trabajo. Yo, digamos, viajo en el metro, en el subterráneo, en el bus. Yo hablo con mis vecinos como los demás. No que ellos necesiten saber lo que yo hago dentro de mí, a lo que yo estoy conectado, qué tan cercano estoy yo del Creador. No hablamos de esas cosas. Yo no hablo de eso con nadie. Inclusive si ellos me preguntan, bueno, yo diría, sí. Eso me interesa a veces y cosas espirituales también me interesan, pero algo muy simple, una respuesta simple. Medida en la que nosotros podamos, para no insultar y tampoco involucrarnos en nuestro estudio espiritual. Ellos no lo van a entender de todos modos. Y ellos siempre van a empezar a preguntarse cosas así en sí mismos. Y eso nada más te va a molestar, te va a afectar. Pregunta. Pero acá hay un problema, Raf. Cuando nosotros estamos en difusión, las personas preguntan qué es lo que ustedes diseminan, qué es lo que tú estás ocultando, y ellos a veces no entienden y piensan que estamos haciendo otra cosa extraña, Raf. Ellos no entienden. Tú diles que, bueno, yo amo esta filosofía. Diles que esta es una filosofía
amo esta filosofía, yo entiendo y es bueno, por eso es que yo hago esto. Cada persona que es moderna, que se respeta a sí mismo, él aprende algo a través de su vida y la filosofía. Así que no está mal que tú respondas de esta forma. Yo tenía un amigo que solía ser así. Yo estudiaba culturas antiguas con él. A mí me fascinaba. Yo le decía, bueno, a veces tú puedes estar interesado en esto o no, y que no hay mucho que hablar. Pero eso es lo que yo le decía a él. Las personas pensaban que él era muy arrogante y por eso las personas decían, mejor hablemos con él. Así que tratemos de tener una imagen de esta forma. Y Lizzy, por favor, adelante. Скажите, пожалуйста, к ощущению, что я самый плохой, я могу прийти в работе в группе или я должен об этом только Творец? Por favor, díganos esa misma sensación de que yo soy el peor. ¿Yo tengo que hacerlo a través del trabajo en el grupo? ¿El Creador me puede dar ese estado? Raf, esto va a venir por sí mismo y con esto tú tienes que acercarte al Creador. Tú necesitas anularte nada más ante los amigos y entonces tú verás que en el mundo no hay personas que sean más peores o débiles que tú. Pero no hay nada especial en esto, porque así es como todos somos y es como vamos a avanzar. Dime entonces, ¿quién en el mundo tiene un poder que sea único, una fuerza única, una persona que sea recta o correcta? De hecho, las personas que alcanzan la espiritualidad, ellos específicamente dicen de sí mismos que ellos son muy pequeños, muy bajos. También están solos y que son degradados constantemente. Peter, por favor. Раф, много лет назад на конгрессе в Турции вас спросили, мы знаем вот многих важных людей, они такие гордые, там, раввинов, политиков, они такие гордые, большие. Hace muchos años en un congreso, en el Congreso de Turquía, usted preguntó. Ответили, что они сравнивают себя с обывателями и видят себя большими, а я сравниваю себя с Творцом и вижу себя очень маленьким. Это по-прежнему? Hablamos acerca de kosher y usted fue muy modesto con respecto a esto. Raf, no, bueno, usted nos dijo que algunas personas se comparan. Entonces, ¿cómo debemos compararnos realmente? Raf. Mira, yo siempre tengo que compararme con respecto a los grandes cabalistas con sus caracteres. Yo no entiendo nada si yo no sé nada, si yo estoy en esa bajeza que ellos me demuestran y realmente poder ver de forma verdadera en mí mismo que yo estoy en el estado más bajo. Y verdaderamente es así, no es que esto me aparezca, que quizás sea así, que sea aparente, sino que yo debo compararme con estos grandes cabalistas. Claro que no. Inclusive con los amigos no debo compararme. Inclusive con los estudiantes que yo pueda tener, yo no siento que sea más que ellos. Algunas veces podría decir de que esto sé, no lo sé. Yo sé lo que está escrito nada más. Lo que realmente no dice nada. Kiev. Да, дорогой Раф, а что значит, что войти в зевук с праведником, вот здесь вот пишет он. Y querido Raf, significa entrar en acoplamiento con los justos, como está escrito acá. Raf, yo no puedo medirme con los justos, no puedo compararme con los justos. ¿Por qué? Aunque me podría comparar con los justos, sino que yo todo el tiempo me quiero ver a mí mismo como el más bajo posible. Y entonces yo tengo una oportunidad para acercarme a los demás
Y entonces ciertamente elevarme por encima de esto, y entonces esas personas que se degradan a sí mismas, ellos específicamente son los que tienen el destino de ascender de primero. El avance espiritual trabaja con distintas reglas. Nosotros podemos, en la medida en la que nosotros realmente nos podamos hacer más pequeños todo el tiempo, disminuirnos a nosotros mismos, seremos más adecuados para el ascenso espiritual. Seremos más merecedores. Pregunta. Bala Sulam le escribe aquí a un estudiante que nosotros tenemos que alcanzar tales conexiones que inclusive las distancias de espacio no nos separen entre nosotros, que no sea un problema. ¿Qué es esta conexión entre el estudiante y el maestro donde no hayan bordes ni límites en ellos? Por ejemplo, a través del Zoom, a través del Internet. Rav, ¿esto te ayuda para poder estar cerca de tu maestro? No, esto no es así. En la medida en la que nosotros estemos listos de anular todos los disturbios, los problemas que tengamos, que nos impiden conectar entre nosotros y conectarnos con el Creador, para dirigirnos a nosotros mismos, hacia el Creador, en la medida en la que podamos sobrellevar estos problemas, en la medida en la que nosotros querramos estar cerca entre los unos a los otros y también con el Creador, entonces de esta forma, de esa medida, nosotros vamos avanzando. Estamos avanzando hacia la espiritualidad. ¿Está claro, Vlad? Ok, Petach Tikva 19. Pregunta. Raf, a pesar de que Bala Sulam escribe a un estudiante de él, acá nosotros vemos que tan difícil es esa cercanía con el maestro. ¿Qué hacemos con este estado entonces, Raf? ¿Cuál estado? Pregunta. En ese estado en el cual sentimos que nuestro maestro no está cerca, sino que está lejos, ¿cómo tenemos que comportarnos, Raf? ¿Qué distancias existen entre nosotros? Dime, por favor. ¿Qué sistemas de conexiones o de comunicación, digamos, necesitas para mí o con cualquier otro maestro que tengas? Dime cómo. Pregunta. No, yo no tengo otro maestro, pero el hecho de que Bala Sulam estaba en Inglaterra, él se sentía lejos de su estudiante. ¿Por qué el estudiante se sentía alejado de su maestro? No tendría que ser de esa forma, ¿verdad? Por ejemplo, yo en este momento, con respecto a usted, yo no lo siento que esté usted lejos. Rafa, yo no hablo de lo que pasó en esos momentos o esa vez el maestro y el estudiante, porque es que tú no puedes, yo te pregunto, ¿por qué tú no puedes estar cerca de tus amigos? Como está escrito, que tú estés realmente cerca de tus amigos, porque es que tú no puedes ser de esta forma. Raf, pregunta, yo supongo que es por el ego. Raf, entonces, ¿por qué me preguntas, estudiante? ¿Cómo me sobrepongo a esto? Eso de que yo soy un egoísta. Raf, solo pídele al Creador que lo anule. No hay nada más que esto. Solo que el Creador lo anule. Tú no tienes más poderes, tú no tienes a quién dirigirte más que al Creador. Pero este problema necesita estar ante tus ojos, frente a ti. De lo que me molesta para poderme adherir a los amigos, para poder estar adherido al Creador, es nada más el ego que está ante mí. Pregunta. Está bien, eso es el problema principal, Raf, pero mira, Raf, pero tú todo el tiempo estás pensando que tus pecados, tú los cometes y no estos que son contrarios al Creador. Y Raf, pero yo estoy tratando de dirigirme al Creador, pero siempre tengo el ego y no es fácil entre nosotros en la decena que podamos sobrellevar nuestro ego y para poder conectar es alguna cuestión, es un problema muy difícil. Raf, mira, si tú
quieres anularte con tus amigos, es posible. Tú estás llegando a tales estados en los que cada quien con su ego y con sus amigos en la decena, en la cual estás llegando a un estado en el cual es posible que tú puedes, aunque sea en el primer nivel egoísta que está entre nosotros, de poderlo anular y poder conectar sobre este estado egoísta. Nosotros somos capaces, estamos muy cerca de ser capaces de poder ver el ego en la decena y que necesita anular su ego en la decena. Estudiante. Pero si algo se siente en la decena, ¿cómo puedo vencer mi ego? Eso no funciona para mí a veces. Y yo siento que esto es muy difícil. ¿Cómo poder sobreponerme a esto, Raf? Pide que tus amigos pidan por ti y que ellos pidan por los demás. Tú pides por ellos también. Y que nosotros queremos anular nuestro ego que nos está separando. Estudiante, en este caso necesitamos entonces discutirlo en la decena, elevarlo en la decena. Raf, claro que sí, ustedes pueden hablar en su decena acerca de estas cosas, eso es posible. Estudiante, mire, por ejemplo, si yo veo en algún amigo que yo no lo soporto, yo no puedo hablar con él. Raf, sí, también di estas cosas. Hay algunos a los cuales tú no soportas seguramente. Cada uno de nosotros siempre hay personas que no soportamos. Y precisamente esos son los puntos que tú necesitas corregir. Estudiante, nosotros podemos elevar estas situaciones en la decena, hablar acerca, preguntar, discutir estas cosas en la decena. Raf, claro que sí. Yo no te aconsejo que tengas una discusión, sino que nada más hablen acerca de cómo sobreponerse a las fuerzas que los separan. Cada quien en sí mismo y también entre los demás. Tú no obtienes nada de las discusiones. Lo más importante es que tú quieras anularte, eso que te separa de los demás. Y así tiene que pasar con cada uno de los amigos. Buscar una lista de cada uno de los amigos de entre mí mismo. Así que si yo estoy peleándome nada más en estas cosas que me separan, eso no va a ayudar, sino que yo solo tengo que buscar al Creador, buscar esta lista y pedirle por cada uno de mis amigos de cómo puedo anularme todos estos rechazos que yo siento con respecto a mis amigos. Y de esta forma, nosotros seremos capaces de anularnos y acercarnos los unos a los otros. Estudiante, cada amigo tiene que hacer esto con respecto a sí mismo, de sentirse así. ¿Pedirle al Creador por estas cosas? Claro que sí, cada uno de los amigos tiene que sentir que Él va a anular su ego hacia cada uno de los amigos en la decena. Pregunta, ¿y si cada uno de los amigos hace esto, se sentirá dentro de los demás? Raf, no, todavía no, pero tiene que hacerlo hasta que se sienta, que los demás lo sientan. Estudiante, decir que los amigos sientan esto en la decena, que ellos van a estar más fáciles para poderse abrir, las cosas van a ser mejores, Raf. Claro que sí, en la medida en la que nosotros hagamos esto, vamos a sentir que no existen límites entre nosotros, nada que nos separe. La separación entre estos bordes, estas fronteras que nos separan, van a desaparecer. Estudiante, pero vamos a hacer estos esfuerzos y le vamos a comentar. Raf, sí, dime más tarde qué pasa. Ya, uno, por favor. Muchas gracias, maestro. Nosotros siempre aprendemos que es muy importante y que qué tan necesario es poderse anular ante la decena, ante los amigos, en cada una de las decenas. Dígame, por favor. Esta adhesión al maestro, ¿por qué es que esto también es más importante? ¿Cuál es el significado de esta cercanía? Oímos de Rabash que él siempre leía Shamati. ¿Cuál es el beneficio para la decena, para el mundo, acerca de esta unidad con el maestro? El libro de Shamati necesita realmente tiene que llegar a todos. Y nosotros en cada momento libre tenemos que abrirlo, no importa dónde estemos. Y tenemos que leer algo de Shamati.
inclusive algunas oraciones. No necesitamos más que eso. Y así es como nosotros vamos a avanzar. Nosotros nos llenaremos con lo que está escrito ahí. Turquía 3, por favor. Gracias, Raf. Mis amigos preguntan, ¿por qué es que este sistema trabaja de esta forma, Raf? Todo está construido de esta forma. Nosotros no somos capaces de sobrellevar más sufrimiento de lo que estamos sufriendo ahora. Nosotros no somos capaces de sufrir en los niveles superiores. Es como un niño. ¿Cómo es que un niño escala una escalera? Él escala con los cuatro puntos de sostén. Él se levanta y se sienta, se levanta y se sienta. Así es como él avanza. A través de estos niveles. Pero un adulto, inclusive él se puede saltar algunos escalones de una escalera. Todos los niveles y todos los estados son medidos especialmente con respecto a la fuerza que tenemos para sobrellevarlos, para afrontarlos. Madera 1, por favor. Buenas tardes, Raf, a todos. Algunas veces una persona siente esta bajeza dentro de sí mismo. Él siente ante sus amigos que él es el más bajo, pero él es incapaz de mostrárselo a sus amigos de forma externa. ¿Qué hacer en esos estados? Raf, no tienes que demostrarlo al exterior, sino solo al grupo. En el grupo nosotros alcanzamos todo. El estado del día de hoy, este estado espiritual, este estado del siguiente mundo. Inclusive el Creador se alcanza en el grupo. Nosotros no necesitamos salir del grupo. Mira lo que pasó con los estudiantes de Rabbi Shimon. Ellos entraban en esta cueva y alcanzaron el final de la corrección. Pregunta. O sea, también con respecto a la decena, nosotros sentimos esto, pero es imposible, Raf. Mira, no tienes otra opción. Tú tienes que hablar de esto con tus amigos y abrir sus corazones, porque no tienen otra elección. Este es el estado. Porque de otra forma, en cada estado, el Creador te trae más sufrimiento en el corazón para que tú entonces seas más capaz de abrir tu corazón hacia tus amigos. Pero no esperemos el sufrimiento, hagámoslo, inclusive con respecto a los estados en los que estamos en estos momentos. Timpa 17. Gracias, Raf. Rasulan me escribe acá que si tú estuvieras adherido a mí, tú ya reconocerías tu bajeza. Entonces podemos trabajar con esto sin que nosotros nos anulemos a nosotros mismos, Raf. No. Tú vas a reconocer tu bajeza a través del anulamiento, pero de una forma distinta. Si tú te adhieres al Creador, al Maestro. Pero nosotros no necesitamos esto, nosotros necesitamos citar en el camino para una persona regular, así como está escrito. Daron 1, por favor. Pregunta de un amigo. Si nosotros sabemos que no hay nada más que Él es el bien, entonces ¿por qué dividimos la realidad en dos? Esa parte que tenemos que anular y la parte que no tenemos que anular. Raf, ¿cuál parte que no tenemos que anular? No hay tal cosa. Estudiante. En la decena, por ejemplo, el entorno externo, Raf, no. Tú no tienes que anularte con respecto a los externos, sino que tú tienes que aparecer ahí como todos los demás, como todos son. Pero solo con respecto a tus amigos, ahí vale la pena que tú te anules. Bala Sulam y Rabash nos escriben todo el tiempo acerca de esto. Estudiante.
Entonces, ¿en el entorno externo no hay creador? Raf, en el entorno el externo no hay creador. Yo no sé qué quieras decir con esto acerca del entorno externo. Por ejemplo, en la calle, fuera de la decena, mira, el creador nada más existe dentro de la decena. Si yo quiero hablar con el creador, yo necesito conectarme con los amigos. Dentro de la conexión con ellos, yo puedo estar en contacto con el creador. Yo no tengo otra opción para alcanzar al creador, estudiante. Te está hablando acerca de que solo es lo que nos preocupa debe estar entre los amigos, ¿verdad? Sí. Y yo supongo que yo no sé por qué tú hablas de esta forma después de tantos años de estar con nosotros. Escucha lo que tú estás diciendo. ¿Qué tanto tú has estudiado? ¿Qué tanto has estado acá y tú estás hablando de esta forma? Estudiante, era una pregunta de un amigo, Raf. Espero que así sea. Bulgaria 1, por favor. Estudiante. Hola, Raf. Pregunta de un amigo. Un amigo de la decena dice que él constantemente ve cómo se corrige el mundo, cómo se corrigen los amigos, que no hay límites, nada más que trabajar de forma correcta. Raf, tú tienes que empezar a amar a tus amigos en la forma en la que puedas para que el creador, bueno, sobre todas las fuerzas que se oponen a ustedes, tú no tienes otro inicio distinto que conectarte con los amigos, porque si tú no te conectas con los amigos, tú no tienes que corregir. ¿Está claro? Táctico 7. Buenos días, Raf. Buenos días, amigos. ¿Cómo puedo justificar a mis amigos? Raf, por encima de tu razón. Mi amigo está al final de la corrección. Mi amigo es el mejor, es el más fuerte. Yo me quiero adherir a mi amigo. Yo me relaciono con mis amigos de esta forma. Ciertamente yo voy a ver al Creador entre ellos. Pregunta. A pesar de que yo veo a que mi amigo hace acciones que no son tan buenas, Raf. Sí, es como está escrito que nosotros tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no escuchamos. Sí. Pregunta. ¿Cómo alcanzar este nivel? Raf. Bueno, tú estás pidiendo por ti mismo, no por tus amigos. ¿Cómo poder llegar ahí, a ese nivel? Cierra tus ojos y sigue el consejo de los cabalistas y tú entrarás por encima de la razón. Es lo que tienes que hacer. Pregunta. ¿Hay algún tipo de artículos que valgan la pena leer en esta dirección? ¿En profundizar para poder hacer más fácil justificar a mis amigos? Raf. Claro que sí. Hay muchos artículos. Tenemos a Shamati. Hay muchos más. En todos lados está escrito de esta forma. Lisi, por favor. Pregunta. Raf, una pregunta. Yo quiero casarme, me voy a casar. Ella también está aprendiendo con nosotros. ¿Tengo que anularme ante ella como una amiga? Raf, no, eso no vale la pena. Eso te va a confundir. Tú tienes una esposa. Tú también deberías de tener una familia, primeramente Dios. Los amigos son los amigos, es otra cosa. No mezcles uno con otro. Los amigos son el lugar donde tú te encuentras con el Creador. Y la mujer es tu familia. ¿Está claro? Bien. Baltia. А в десятке есть внешняя часть, которую не надо исправлять? Или тут только про внешний мир говорится? Sí, hay una parte externa de la decena que tenemos que corregir, Raf. No, en la decena todo es completo. Cuando nosotros hablamos de la externalidad,
El concepto, la decena, es la conexión entre personas. Yo no estoy hablando solo de las mujeres, también estamos incluyendo a las mujeres en esto. Es decir, 10 amigos que están conectados entre sí quieren alcanzar la conexión con el Creador entre ellos, en el centro de la decena. Y quieren alcanzar la revelación de esta fuerza. Y querido Raf, anteriormente dijo que yo tengo Reshimot de los amigos que necesito conectar. Eso lo hacemos en adición. ¿Qué significa eso? Raf, claro, cada uno de nosotros tiene Reshimot de todos los amigos. No es por casualidad de que tú estás en esa decena, sino que estas cosas se han decidido de arriba. Esto ya pasó desde el inicio de la creación. Dios entendió que iba a llegar un momento en el que tú ibas a nacer y tú te ibas a conectar de esta forma en este mundo. ¿Cómo estamos efectuando en estos momentos? Pregunta. Es muy interesante estas cualidades, Raf. ¿Qué son? Las cualidades que yo tengo dentro de mí mismo, de mis amigos, Raf, mira, tienes que buscar la cualidad de otorgamiento. La cualidad de otorgamiento nada más. La que se revela nada más en conexión entre ustedes. Petactiva 17. Y Raf, Balasulam nos dice acá que vale la pena anularte ante tus amigos. Es lo que también Rabash nos quería escribir, de anularnos a nosotros mismos, porque lo dicen varias veces. Raf, 0 respecto a los 10, 0 respecto a la decena. ¿Cómo hacemos esto de forma activa? Raf, no, tú tienes que hacer acciones que digamos que tú tienes que ponerte en el suelo ante ellos. No. Anularse significa que tienes que servirlos en todo para poder alcanzar la espiritualidad con ellos. Otra pregunta, Raf. Aquí también escribe, tú tienes que anularte con respecto a mí hasta que el espacio no importe. Así decía Balasulam a su estudiante. ¿Cómo hago esto con la decena y el Raf? Raf, mira, primero, hazlo primero en tu decena y luego con todo el mundo y luego con tu Raf. Pregunta. Yo tengo que adherirme al Raf, aceptar que Él es el grande y por eso adherirme a Él. Raf, no. Todo es a través de la decena. Y tú no tienes la forma de alcanzar la adhesión. ¿Cómo te vas a ajustar? ¿Cómo te vas a alistar para poder hacer esto? Por eso tú tienes que primero conectarte con tus amigos y establecerte a ti mismo de esta forma. Si tú alcanzarás la adhesión y la correcta forma para poderte conectar con tu maestro y con el Creador. Muy bien. Turquía 3, por favor. Спасибо большое. Когда человек приходит к состоянию, когда он действительно чувствует себя самым низким, самым плохим, самым ненужным на этом свете. Cuando una persona alcanza ese estado que se siente el peor y el más bajo de todos, que no es necesario en esto, de este estado no puede llegar a la verdadera restricción. Raf, claro que sí. Porque él realmente está tratando de volverse un cero, él quiere ser un cero. Pregunta, ¿él era un cero? Raf, no, estamos hablando del deseo de recibir esa misma inclinación al mal. Él quiere que se convierta en cero. Y entonces de esta manera, él se prepara a sí mismo porque él quiere salir de este mundo y llegar al mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual ¿qué se va a comparar? Él se va a comparar con un cero. Pregunta. Hay una sensación que una persona necesita justificar su plegaria.
¿Tenemos que trabajar en esa dirección, Rav? Rav, no sé exactamente de qué me estás hablando. No te entiendo tus palabras. No siento tus palabras. Bien. Oren, ¿tienes algo más? Sí, tengo una pregunta. Al inicio de la carta, él le dice a su estudiante no hay nada, consejo ni método que porque tú no estás adherido conmigo como antes, porque es que afrontamos todo tipo de confusiones, ¿verdad? Porque es un método práctico en todas las religiones y que siempre tenemos que buscar las restricciones, los límites en la persona en la que uno se tenga que hacer el más pequeño de forma física. En la medida en la que la persona se siente en el suelo, por ejemplo, coma menos, uno tiene que hacerse menos de forma práctica, de forma física. Pero realmente no hay beneficio en esto. Eso nada más tiene que ver con religión y no con la sabiduría de la Kabbalah. Las acciones que nosotros necesitamos hacer es para que nosotros nos disminuyamos, nos anulemos a nosotros mismos más y más de una forma interna. Y yo realmente no valgo nada. Yo soy un cero. Yo quiero ser como un cero. En la medida en la que mi ego pueda desaparecer, y nosotros sabemos ya cómo organizarnos. Realmente el Creador nos ayuda a hacernos menos cada vez. Y claro, el Creador nos manda todo tipo de problemas, de situaciones o de eventos, cuales nosotros no sabemos para dónde correr. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues hacerte un cero. Haz un cero de ti mismo. Y entonces a esto se le conoce como de que tú estás siendo ayudado de lo que el Creador estableció para ti. Oren. ¿Qué significa hacerse un cero a sí mismo en esto, Rav? En este contexto, Rav, de que yo me imagino a mí mismo que yo no tengo ego, que yo no tengo un deseo de recibir, y yo no hay nada que me pueda lastimar, nada que pueda venir a mí y lastimarme, porque yo no siento que exista. A esto se le conoce como restricción. Yo no tengo tantas palabras para poder describir esto, pero solo debes entender que lo que nosotros conocemos como... Tienes que entender lo que significa restricción, pantalla y luz reflejada, qué significa que yo me restrinja a sí mismo, que yo, ante mi deseo de recibir, soy un cero. Piensa en esto. Preguntas del inglés en... Buenos días, Raf. Bala Sulam dice que si tú estuvieras en mi lugar, tú no necesitarías estos consejos. Ahora que tú no estás en mi lugar, no estás cerca de mí, tú tienes que trabajar en anularte a ti mismo. Entonces, ¿qué Bala Sulam quiso decir? Cuando estás en mi lugar, cuando no estás en mi lugar, entonces acá el entorno es lo más importante, es lo que quiere decir acá, ¿verdad? ¿Es cierto esto? Raf. Yo pienso que él quiere decir que él ya está en alunamiento con respecto a sí mismo y él está invitando a su estudiante que esté en el mismo estado. ¿Claro? Oren, ¿qué más? Al inicio, él habla acerca de adherirse al estudiante y a su maestro. ¿Qué significa adherirse al maestro acá, Raf? En la medida en la que yo puedo entender, es estar en un estado que uno justifica al maestro en cada estado en el que el maestro esté. El
estudiante imagina a su maestro, y él está en completitud con el Creador. Él hace un esfuerzo para poder estar adherido con el Creador, y de esta forma él se imagina este estado en sí mismo. Y nosotros, de nuevo, tenemos que considerar esta adhesión no es simple, porque siempre hay problemas que se muestran ante el estudiante que parece que su maestro es un fracaso y de que no hay nada especial en su maestro. Nosotros tenemos todo tipo de lecturas acerca de esto, y aquí podemos ver entonces los obstáculos que no nos dejan avanzar en el camino de hacer de menos al maestro. Nosotros cuando sentimos eso inmediatamente eso saca a la persona inmediatamente, porque él no es capaz de sentirlo, pero sí lo saca de la espiritualidad, porque él no siente ni siquiera siente que ella está cayendo hacia la corporalidad. Pero le están dando las oportunidades para anularse a sí mismo y regresar a la espiritualidad de nuevo. Hacer de menos es una cosa muy, muy peligrosa, muy difícil. Y el problema con esto es que cuando una persona afronta esta sensación con respecto a un amigo o a su maestro, inclusive hasta con respecto al Creador, él no siente que él está en ese estado. Él no siente que está en ese estado. Francia. כשמדבר על דבקות בחברים או ברב, הוא מדבר על זה שאנחנו צריכים להגיע. Cuando él habla acerca de la adhesión del amigo con el Rav, pareciera que siempre han estado en la adhesión todo el tiempo, o a veces se desconectan y a veces conectan. Rav. No estamos hablando acerca de la adhesión que sea continua. En este nivel constante de espiritualidad, no. Sino que en alguna medida nosotros tenemos que alcanzar alguna medida de conexión. Pregunta. Esto de, por ejemplo, no hablamos entre las reuniones con los amigos. A veces se siente que desaparece el sentido de la conexión cuando estamos en la corporalidad, Rav. Mira, eso que tú me comentas es un problema. Nosotros tenemos que alcanzar un estado en el cual, como una mamá, piensa todo el tiempo acerca de su bebé, y cuando ella lo deja en otra habitación, o cuando ella sale de la casa, porque ella tiene que ir a trabajar. Ella siempre está pensando en el bebé todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar unidos a nuestra decena de esa forma. Max 6. Спасибо, учитель. Вот быть нулем и быть в отдаче — это одно и то же, или это какое-то нейтральное состояние? Gracias, maestro. Para ser un cero y estar en otorgamiento son estados mutuos. Raf, no, ser un cero es ser un cero. Pero estar en otorgamiento, ese es algo más. Es decir, que yo estoy en una acción espiritual constante. Pregunta. Entonces, podría ser que yo estoy en un estado en el que no estoy pensando en mí mismo, pero tampoco estoy en otorgamiento. Raf, eso es estar en cero. Porque yo no estoy ni para mí ni para otro. Eso es en cero. Eso es una restricción. Yo no pienso en nada y estoy existiendo. Eso es un cero. Eres de hebreo. Y Raf. Por un lado, los cabalistas alcanzaron un estado de bajeza de sí mismos, y por el otro lado, nosotros tenemos que dirigir a toda la humanidad al estado corregido. ¿Podría explicarnos esto, Raf? No. Mira, la manera
en la que nos anulemos. Yo no puedo explicarte cómo hacerlo con toda la humanidad, porque estos son niveles que los cabalistas alcanzaron y que trajeron a sí mismos. Cuando lleguemos a esos estados, nosotros entonces vamos a empezar a elevar a toda la humanidad. Rusia 1, pregunta. Buenos días. A veces yo veo la vida de los amigos yo siempre siento que los amigos tienen un cuchillo apuntándome a mí, pero cuando yo veo esto, yo recuerdo que es el Creador que está trayéndome esta situación. Esa sensación de sentir que el amigo viene a dañarme es algo que me permite conectar, Raf, ¿no? Esta es una pregunta de un amigo. Yo veo que un amigo ya está corregido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Disculpen, la pregunta es confusa, amigos. Raf. No es que en cada lugar donde yo vea amigos, y yo los veo como son hermosos, que son personas buenas. No, estos son casos distintos. Nosotros siempre estamos en distintas formas de conexión entre nosotros. Oren, ¿entendiste la pregunta? No. Estudiante, voy a tratar de explicar. Un amigo dijo que en nuestra decena, él ve que todos los amigos están corregidos, él no le ve faltas. Eso significa que él ya está al inicio del trabajo. Él ya está cerca de la cercanía de los amigos. Parasuran dice que, bueno, yo también me siento de esa forma. Yo no expreso mi odio de forma externa, yo me detengo a mí mismo, ¿verdad? Yo siento que estoy lidiando con el Creador, pero aquí dice que al inicio del trabajo yo tengo que sentirme de esta forma, Raf. Mira, es que tus amigos no son importantes para ti. Por eso es de que tú no sientes nada con respecto a ellos. Oren, disculpe, voy a tratar de ayudarlo. Mire, él dijo que hay un amigo que dice que si yo estoy corregido, yo puedo empezar a trabajar. Bueno, pero yo veo que mis amigos tienen muchas faltas, pero yo recuerdo que el Rav dijo que todo eso viene del Creador, que no hay nada más que Él y que yo me tengo que elevar sobre esta situación. Yo tengo que verlos corregidos todo el tiempo para poder empezar el trabajo. Porque yo tengo que verlos de forma corregida todo el tiempo. ¿Cuál es lo correcto acá, Raf? Tenemos que hacer trabajo activo todo el tiempo. No puede ser de que siempre estemos en la forma positiva todo el tiempo. Oren. Pero él está haciendo esfuerzo para elevarse de todas las faltas que él ve de los amigos. Pero como forma externa es como que si él los veía en un estado bueno. Sí, pero los amigos tienen una impresión incorrecta, que piensan que yo soy Ragán. Pero ¿cómo expresamos entonces esto de que yo ya siento a los amigos de forma correcta? Raf. Él tiene que revelar también sus estados, porque si no, no va a haber alguna captación de lo que él está haciendo. Nosotros siempre tenemos que estar en algunos estados que siempre cambian. Y por lo tanto necesitamos estar en contacto con ambos estados. Moscú 8. Gracias, Raf. Pregunta la decena. Nosotros nos dimos cuenta que trabajamos en la anulación, pero cuando salimos al mundo externo, nosotros vemos las debilidades de las personas hacia nosotros. Inclusive en el mundo profesional nosotros vemos que son más débiles. Yo siempre
tratado de pensar en los dos conceptos, lo que es anulamiento y el trabajo normal de lo externo. Raf, mira, trabaja en esto en tu decena y vamos a hablar en 2 días acerca de lo que estás sintiendo. Ya no tenemos más tiempo. Yo quisiera escuchar más impresiones de otras amigas. Así que, amigos, queridos amigos, muchas gracias. Oren. Raf, oren. En resumen, ¿qué hacemos, Raf? Raf, que nosotros tenemos que adherirle todos los estados, adjudicarle todos los estados al Creador. Como tenemos que aprender cómo trabajar en cada uno de estos estados entre nosotros también. Y como Baal Sulam nos escribe, lo importante es tener confianza, incrementar la confianza en el Creador, porque Él va a conectar y se va a revelar entre nosotros. Que pidamos el estado que esperamos y que les agradezco a todos, a las mujeres. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos con una canción. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד,